8 de la mañana, 53 minutos. Abrimos la primera entrevista de Arriba Gente para, reflexionar un poco, conocer un poco más de quién es Sebastián Marcet, cuál es el perfil criminal que tiene, dónde opera, redes, en qué países, qué impacto tiene esto en nuestro país también. ¿Existe un cártel uruguayo? Bueno, son todas preguntas que le vamos a trasladar a Nicolás Centurión, quien es analista en crimen organizado e integrante del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico y que viene analizando este tema. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría comenzar que nos cuentes quién es Sebastián Marcet. Pienso que muchos uruguayos conocieron este nombre, por lo menos, a partir del escándalo del pasaporte, ¿no? Pero claro, no era un criminal tan conocido públicamente, ¿no? No, no era tan conocido. Él estuvo preso acá en el 2013 por la Operación Guaira, que es ahí donde hace los contactos sobre todo. Y su carrera después, digamos, empieza a crecer como narcotraficante en el exterior. Por eso acá no es tan conocido. Sobre todo en Paraguay y en Bolivia, cuando él sale de la cárcel, empieza a generar contactos en esos dos países y se afinca en Paraguay. Por eso acá no es tan famoso, se hace famoso con el tema del pasaporte y bueno, ahora con esta fuga que tiene en vilo a un montón de países de Sudamérica. Hablabas de contactos, ¿ahí generó el vínculo con González Valencia? Sí, es ahí donde genera el vínculo. González Valencia es aquel narcotraficante reconocido que fue extraditado en 2020, luego de haber sido detenido en 2016, fue extraditado a Estados Unidos, cadena perpetua, y es quien menciona el nombre de Marcet. Bueno, esa es una de las puntas por donde se ve, porque hay mucha confusión, ¿no? De las autoridades uruguayas, paraguayas, bolivianas, quién tenía información, quién dio el dato primero. Gabriel Pereira el otro día informó que había González Valencia hablado para también negociar por el tema de la cadena perpetua. González Valencia está en Estados Unidos con cadena perpetua y fue uno de los que dijo que supuestamente estaba en Santa Cruz. Eso también habla de los vínculos que tiene González Valencia y todavía sigue, digamos, ostentando poder adentro de la cárcel en Estados Unidos. O sea, estando los dos en prisión, más allá que González Valencia estaba en otro sector, generó un vínculo con Marcet, que eso le dio qué cantidad de poderío a Marcet en ese sentido, o de contactos que le hicieron establecer este negocio de la droga en nuestro país. Sí, paradójicamente lo que pasó con el caso Marcet, y se pueden hablar de otros, también que la cárcel en realidad los potencia y es lo que se llama generalmente como que los profesionaliza en algunos casos y ahí se empiezan a tejer un montón de contactos. También con el tío de Cartes, el expresidente paraguayo, con Papacho Cartes, que es un narcotraficante también que llevaba droga en avionetas, estuvo preso en Brasil, estuvo preso acá también. Entonces generó contacto con gente de mucho poder. Por eso cuando él sale se expande en otros países y ahí empieza a generar, va a los lugares donde se produce o se distribuye la cocaína. Y si tuviéramos que hablar de un perfil criminal, ¿qué podemos decir? Porque te dice una persona con ciertas capacidades, ¿no? Para poder vincularse, generar y ser valorado por otros criminales de mayor estatus probablemente, cambiar de país, generar nuevamente redes y tener esa proyección internacional, ¿no? Claro. Y además, con la impunidad que veíamos, ¿no? De una vida prácticamente normal, se exhibía en redes sociales, tenía videos, entrevistas, todo. Exactamente, hasta incluso hay imágenes de sus hijos. Sí, claro. Sí, el perfil, por lo que dicen, sobre todo gente que han entrevistado que estuvo preso con él estaba muy joven, tenía creo 21 o 22 años cuando cayó preso, y que hablaba de que tenía una personalidad, una impronta bastante avasallante, ¿no? Y que también eso lo hizo valerse dentro de la cárcel y todo lo que eso implica también generar respeto y ahí generar los contactos. Digamos, la vida pública también que tenía ahora, digamos, va por varios carriles. Obviamente hay un tema de impunidad, hay un tema de ostentación que pasa mucho. No es capaz, como lo tenemos en el imaginario, un Pablo Escobar, una cuestión así, porque los narcotraficantes también han bajado el perfil. En general pasa en Colombia, que a su vez, digamos, el narcotráfico ahora está más tercerizado, ¿no? Más distribuido y no es tanto aquel patrón, aquel único narcotraficante que dirigía todo, sino que es un poco más en mediana escala. Pero sí, obviamente, hay un tema de ostentación. Lo que él decía en un momento, que manda en este video ahora que hizo famoso, es también que no se meta con el resto de la gente del rol porque él se había presentado como Luis Amorín y supuestamente cierta gente no sabía lo que estaba pasando, por ejemplo, la gente del cuadro del fútbol y todo. Aunque hay otras versiones también que no, por ejemplo, se habla del técnico y otros más que eran exjugadores de fútbol uruguayo que están siendo
detenidos están ahora siendo interrogados y todo. Lo que habla es que, bueno, esto de la ostentación, la impunidad y también querer hacerse pasar por algo que no son, ¿no? El tema del fútbol, de los inmuebles, de los autos, también es una pantalla y poder dar un justificativo al todo el lavado de activos que tienen también, Claro. ¿no? ¿De dónde viene Sebastián Marcet? ¿Se conoce algo de su vida, de su familia, su infancia, dónde creció, qué hizo, estudió, no estudió? ¿Se conoce algo más respecto a su pasado? Sí, yo tengo información, todavía no está del todo confirmada y todo, pero llegando que él es de la zona de Piedras Blancas, por ahí. Nada, por ahora lo que se sabe es que era un tipo de barrio común, que bueno, por H o por B empezaron a surgir estas cuestiones y terminó apareciendo, bueno, una cosa lleva a la otra, contactándose con esta gente muy poderosa. En el medio también hay unos episodios, a ver, a Marcet lo agarran por mucha menos droga de lo que aparece ahora. Por ejemplo, la Senada de Paraguay estaba diciendo que en estos 4 años, más o menos, porque eso nunca se termina de saber del todo, acumuló ganancia de 500 millones de dólares, pero a él lo agarraron por mucho menos en el 2013. También hay un delito no esclarecido del todo de un amigo de él que pasó en la zona de la Costa de Oro, pero digamos, es como que fue haciendo una carrera de a poco y también coincidir justo con esa gente en la cárcel. Claro, tampoco, pero rápida, ¿no? Porque es un hombre muy joven que tiene 30 años, ¿no? 32, 33 tienes. En Latinoamérica, ¿quién es Sebastián Marcet? Bueno, porque por ahora hablamos, bueno, de Uruguay, el poderío que puede tener por sus contactos, pero a nivel del narcotráfico y del crimen organizado, ¿en qué posición está él ante los ojos del resto? Bueno, hay varias puntas por ahí. Muchos los indican como el gerente de la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Que dicen que, bueno, es donde está pasando la mayor cantidad de cocaína que se exporta a África y a Europa, que tiene bastante peso. Después también, por ejemplo, lo que se encontró ahora hace poco en Cerro Norte, que decía King of South, que es Rey del Sur, que también, digamos, como firma él los ladrillos de cocaína, que es también como se autopercibe él, ¿no? Como el Rey del Sur. Se confirma 100% que es la organización que él maneja. Claro. Digamos. En su momento también había estado la sigla PSU, que es Primer Cártel Uruguayo. Yo en su momento lo descarté porque también decía... no tiene, digamos, toda la cadena de distribución hecha para que sea que es un cártel. Ahora se puede decir. Ah, se puede decir porque era una pregunta que te queríamos hacer. Estos días dialogamos con colegas de Bolivia y, bueno, señalaban, bueno, sí, miembro del primer cártel uruguayo. ¿No? Como que todo sorprende. Claro. ¿Existe un cártel uruguayo? Y ahí está. ¿Y qué es un cártel? ¿Qué implica? Bueno, el tener un cártel implica toda la cadena de distribución, ¿no? La producción, el acopio, la distribución y el lavado de activos, que eso era como una pata que faltaba, que ahora sí se pudo confirmar. Que en Bolivia él tenía un montón de autos de lujo, inmuebles. Bueno, el complejo deportivo que tenía, el mismo cuadro que él compró y todo, era toda una fachada para poder lavar dinero. Es raro también decir el primer cártel uruguayo porque uno también piensa que la organización está acá, claro, ¿no? Uruguay, por más que siempre fue históricamente un país de tránsito, ahora también está siendo un lugar de acopio, ¿no? Muy importante de toda la droga que se ha encontrado también en Europa, hay un montón, y también todo lo que se ha encontrado acá mismo. Sí, obviamente eso en algún momento va a repercutir acá en Uruguay, ya está repercutiendo, de toda esa organización a nivel internacional, que en algún momento va a ver Uruguay, por todas las características que tiene, como algo muy apetecible. Las fronteras porosas, poco control de los radares, pocos funcionarios aduaneros en el puerto, etcétera, etcétera, para poder decir, bueno, acá en Uruguay se pueden hacer cosas y se están haciendo. ¿La producción está acá también o sigue manteniéndose en otros países? No, la producción generalmente está en Colombia y en Bolivia, ¿no? Y por eso, y no requiere toda una cadena, como decías vos, para determinar que hay un cártel que está instalado en Uruguay. Claro, no está instalado en Uruguay, pero es Marcet, digamos, el cabecilla que representa toda esta cadena. Porque es bravo decir Uruguay está libre de cárteles, a decir Uruguay tiene un cártel. Claro, sí, por eso yo decía lo paradójico que no está instalado acá, pero... ¿Está compuesto por otros miembros uruguayos, entonces? Sí, la familia de Marcet está, bueno, su compañera, ahora se encontró al medio hermano, que llegó a Santa Cruz también en el 2019, si no me equivoco, con también cédulas falsas y que se le indica a él como que es el nexo con los productores bolivianos con el tema de la cocaína. Hay mucha gente involucrada, hay brasileros, ahora supuestamente hay una especie como de cónclave, porque se sospecha que sigue en Santa Cruz,
porque él, se encontraron 4 autos que lo fue dejando por todos lados, pero todo en la zona de Santa Cruz, que a su vez apareció un brasilero y un paraguayo. El paraguayo es del clan Ifrán, que es, digamos, como de la gente que lo acoge a él y lo cobija para empezar a hacer todo esto, que a su vez toda esa gente es la que está involucrada con la gente de Cártel. Respondiendo concreto a la pregunta es, no se puede decir que acá hay un cártel uruguayo, pero sí, digamos, en este primer cártel uruguayo, este cártel del sur, el que lo comanda es un uruguayo. Hay varios uruguayos, ¿no?, que tienen que ver con todo esto, porque sobre todo la gente de Infran, con el operativo Ultransapí, están o presos o prófugos. Entonces, digamos, el que está ahí, el que estaba hasta estos días, digamos, manteniendo esa situación era Marcet. ¿Qué se puede decir respecto al crimen del fiscal Pecci, ¿no? Es el nombre del fiscal paraguayo que fue asesinado durante, bueno, su luna de miel en Colombia. Allí, aparte, una situación horrenda, ¿no? Recién casado, su esposa que daba la noticia estaba embarazada. Por publicar una historia se lo termina identificando en el lugar en el que está y así es asesinado a plena luz del día en una playa. ¿Qué vínculo y por qué se lo asocia a Marcet con este homicidio? Bueno, justamente Pecci estaba investigando al clan Ifrán, ¿no?, y estaba a cargo de lo que era todo el tema de Ultransapí. Entonces estaba destapando una olla terrible. O sea, ahí se hicieron incautaciones de millones de dólares, autos, armas, casas, ganado, maquinaria, porque también se está usando mucho el tema de agropecuario para hacer lavado de dinero y a su vez para también camuflar el tema de la cocaína. Él se estaba metiendo con eso. Lo que se habla es que el que le dicen tío rico Infran, que es Miguel Ángel, que ahora el otro, José, es el que está reunido supuestamente en Santa Cruz también, para ver que es toda una trama como muy compleja. Y bueno, y contratan unos sicarios en Colombia para matarlo, que eso habla también de la conexión y, digamos, la capacidad que tienen ellos para hacer conexiones. Ellos tienen conexiones también con el PCC en Brasil, que a su vez ellos tienen conexiones con la mafia, la ñangreta italiana, o sea, es como mucho más complejo. A Pecci lo matan porque estaba averiguando eso. No se sabe todavía, no hay pruebas fehacientes de que sean ellos. Marcet y Fran están sindicados como autores intelectuales. Apresaron a los que mataron, que vinieron en una lancha, que esta fue horrible, pero todavía no han hablado, pero tampoco dicen nada, ¿no? ¿Y todo esto qué riesgo significa para nuestro país, para los operadores de justicia, para periodistas? Porque no han llegado amenazas en estas horas. Sabemos que la fiscal Ferrero también recibió amenazas en su momento. ¿Podría replicarse una situación así, de que se concretara alguna de esas amenazas? Primero, estas más recientes ni siquiera se sabe si efectivamente vienen de Marcet, ¿no? Claro. Están firmadas por Marcet. Sí, es raro, es sospechoso por lo menos que así, hola, soy Marcet y ponga esto. Que está. Aparte no ha sido la forma de comunicarse tampoco con periodistas, ¿no? Claro, es distinto. No hubo apretes de Marcet hacia periodistas. La vez anterior se comunicó y mandó videos. Claro, a mí me llamó la atención lo mismo, porque al principio fue, digamos, un trato medio ameno, se le dio la posibilidad casi que en vivo ahí para mandar un video cuando estaba siendo prófugo por primera vez. Y ahora es como, che, no se metan, soy Marcet. Aparte unas características del celular era la de Islas Malvinas, otro era de Ecuador, y es como raro decir, che, mirá, soy Marcet, con la posibilidad de triangular o dar una pista o algo, o puede ser también, digamos, una cortina de humo para hacerlo. Con respecto a las amenazas, obviamente ojalá que no pasen, pero digamos, sigamos haciendo una lista de uno lo que puede ver y tener en cuenta, no sé, Colombia, bueno, Bolivia, Brasil, con distintos cárteles, organizaciones criminales y en la escalada de violencia. Uruguay está haciendo varios tics y está llegando a eso. No es por ser, digamos, pájaro mal agüero y eso, pero la realidad eso es lo que marca, ¿no? La fiscal Ferrero ya fue amenazada, que tenía que ver con toda la gente de Marcet, que eso sí es otro tono, si uno lee el mensaje, es otro tono mucho más amenazante, más concreto, y porque se estaba metiendo con gente de él. Siempre se cuenta la anécdota de Huarteche cuando se junta con el director nacional de Policía de Colombia y le pregunta a su par cómo llegaron en Colombia a todo lo que había pasado, toda esa violencia que todos conocemos. Y el director le responde, ¿y ustedes cómo están? No, pasa esto, aquello, lo otro. Bueno, así empezamos nosotros. Claro. Entonces, es cuestión de que algún momento eso suceda, lamentablemente.
Aparte, si nos fijamos en Latinoamérica, más o menos no quiero ahorrarle, pero ya van 6 o 7 fiscales asesinados. En Ecuador han sido como 4, en Paraguay también, en otros países. Y que siempre lo mismo, el periodismo que incomoda, que investiga y que destapa estas cuestiones, porque pasa esta paradoja, ¿no? Les gusta la exposición, les gusta ostentar, pero cuando ellos digan y como ellos quieran. Claro. No tampoco destapar esas cuestiones. Me quedé pensando en lo que decíamos de González Valencia y su vínculo, porque también eso destapa que, decíamos, Marcet estaba vinculado a la hidrovía, la salida de la droga hacia Europa y África, seguramente el micronarcotráfico en Latinoamérica, pero ¿qué pasa con Norteamérica? ¿Se puede generar algún vínculo así entre Marcet y el envío de droga hacia Estados Unidos? Bueno, esa es una de las hipótesis que se maneja de digamos, una arista que todavía no se había tenido en cuenta, ¿no? Estaba muy focalizado en todo esto. Hay que ver también la capacidad que todavía tenga González Valencia. Sabemos también que lo que ha pasado en esto que decía del cambio en narcotráfico, antes México y Colombia siempre fueron fuertes con respecto a eso, México mucho más, pero ahora hay una especie de control también de los cárteles mexicanos sobre los colombianos. No digo que lo hayan comprado, pero sí hay una especie en esta cuestión de tercerización del narcotráfico, de que los controlan. Es otro mercado, ¿no? Es mucho más amplio, digamos, ya tiene sus terratenientes ahí para poder meterse, pero es una línea a investigar. No hay nada concreto aún, pero sí habla que hay vínculos por todos lados. Ahora, los vínculos con el poder, porque también es una realidad. A veces, sin querer, se terminan generando esos vínculos por amenazas, por extorsión, por, no sé, te voy a matar a tus hijos. En México se quiso combatir, no se pudo. Colombia tuvo situaciones muy similares. ¿Qué pasa con Marcet hoy en ese sentido? Bueno, mató policías en aparentemente su organización, ¿no? En Bolivia. Sí, los secuestraron. Ahora, en este caso puntual, sí secuestraron policías, después los liberaron y todo, pero sí, le dieron una paliza y todo. Esa, digamos, por eso la cuestión del narcotráfico es sumamente complejo. Siempre, muchas veces caemos en el narcotraficante malo, ¿no? Fiestas, mujeres, drogas, autos, tentación, qué horrible, qué feo, matan gente. Pero no se ve muchas veces la contraparte de todo eso, que bueno, es la corrupción, mínimo es mirar para el costado, compra de voluntades y obviamente la extorsión y bueno, las amenazas y los aprietes, ¿no? Que es muy difícil también cuando te dicen, sí, tu hijo va a tal lado, hace esto, aquello, lo otro, tu esposa, y es muy difícil también, no lo estoy justificando, pero hay que ponerse también en la piel un poco de eso. También han habido casos acá, para llevarlo a una escala más chica y ver a dónde llega. En Colonia pasó que muchas veces narcotraficantes de acá, narcos locales, ¿no? De la región quizás apenas, le pagaban la luz y el agua a los policías. Sí, y en algunos casos ponen orden en algunos barrios, ¿no? Que los vecinos terminan sintiendo cierta seguridad porque son cuidados para que no haya alboroto en la zona y bueno, que no llame la atención por nada, ¿no? Sí, salió recientemente noticias que también había narcos acá en Uruguay que aportaban, digamos, pelotas al cuadro de fútbol del barrio, todo un montón de cosas. Entonces, si salimos un poco capaz de la espectacularidad y el show de todo esto, obviamente la fuga es atractiva, hay que ver que el narco también llega porque hay necesidades básicas que no están satisfechas o muchas veces la gente en el barrio lo único que dé el Estado es un policía primero y bueno, viene y te paga la luz, te paga los championes, te ayuda a conseguir cosas. Y no estoy hablando solamente de que quiera hacer plata fácil, sino gente laburante que eso le da protección, le da calma. Pasó con el PCC en Brasil. Y en este caso de Marcet, ¿se podría hablar de que hay una filosofía? En estos días conversando sobre el tema, muchas veces hace referencia, por ejemplo, a Escobar, ¿no? Que había como una filosofía detrás de su accionar. Digo filosofía por llamarle de alguna manera. Creo que todo el mundo siempre encuentra justificación a su accionar, porque bueno, las drogas igual se van a consumir, alguien las va a comprar de cualquier manera y de alguna manera cumple un servicio y capaz que hago un bien a mi alrededor con esto que vos mencionábamos, ¿no? ¿Hay una filosofía detrás de un accionar así, por ejemplo, en este caso concreto? En el caso de Marcet no está claro, pero te digo, las comunicaciones han sido pocas, por más que aparece en redes sociales y sube sus videos y todo, no hay una cuestión, capaz como más Pablo Escobar que tenía determinada filosofía con eso de los extraditables y con esa cuestión de subir, digamos, un poco calidad de vida de la gente de donde había nacido él y todo.
no se tiene algo concreto. Como habías preguntado hoy, no se sabe mucho, digamos, de los inicios de Marcet, del pasado. Y a su vez, sobre todo esto, se empieza a entender mucho más cuando se lo termina capturando y se empieza a dar mucho para atrás y se empieza a dar entrevistas y todo. Hay un caso de Cabeza Branca en Brasil, que al tipo lo apresan en una panadería y se decía que era incluso peor que Pablo Escobar, con muchísimo más poder y mucha más plata, pero con un perfil mucho más bajo. Y no se sabía nada de él. Se lo llamaba incluso fantasma, porque no se sabía nada. Recién cuando lo captura se empieza a ver para atrás todo el derrotero y a su vez a despejar también todas las cosas que pasan, pues se le adjudican muchas cosas que no son, otras que no se sabía se empiezan a descubrir, entonces... Y otras que no se pueden probar también. Y otras que no se pueden probar. En este puzzle que venimos armando, ¿dónde queda el Estado uruguayo, su accionar en cuanto a su persecución? Es sabido el tema del pasaporte y también la vinculación y la transmisión de información que hay con otros estados, como por ejemplo Heber, ¿no? Informó que había dado información a Bolivia del paradero de Marcet. O sea, ¿cómo está funcionando eso? Bueno, eso tiene varios claros oscuros. El tema del pasaporte obviamente genera muchas suspicacias, ¿no? No solo por el Estado, sino de funcionarios, su defensa, etc. Lo que dice Heber es que el 16 de junio le pasó a su par en Bolivia, en una reunión Mercosur en Buenos Aires, determinada información que le dijo ahí un uruguayo en Santa Cruz, que le puede servir este dato. Lo que están diciendo ahora, pues estaba chequeando la información antes de venir, tanto en prensa paraguaya como boliviana, están diciendo ya tenían información de Marcet en enero y en febrero. La cuestión más legal quizá, que yo no soy especialista en eso, pero lo que decían las autoridades, lo estaba buscando Paraguay, ¿no? Era por eso decían, che, en Bolivia no se habían dado cuenta y todo, no tenía la captura y tenía la captura de un tal Marcet, ¿no? De Luis Amorín. Después cuando le llega información a la policía de Paraguay, a la Senad, se comunican con autoridades bolivianas y en febrero van a Bolivia a investigar y ahí como se empieza a desarrollar el operativo. Por eso las declaraciones de Heber son un poco contradictorias con lo que estaban diciendo las autoridades, ¿no? Porque en un momento se decía que gracias al dato de Heber se disparó la causa del operativo contra Marcet y en realidad estaban hablando de que fue mucho antes. Sí, igualmente uno de los ministros o de no sé si era encargado de un sector de la policía, daba cuenta de la información que le había pasado Heber, así que sí. No sé qué tan fundamental fue todo lo que se venía analizando de antes. Claro. Hay una interna ahí, porque claramente uno dice que le había dado Heber, del Castillo ahora dijo que no, que es el ministro, como sería el ministro del Interior. Entonces no, hay unos que dicen que sí, otros que no. A su vez también, por ejemplo, bueno, estaba a otro funcionario, que es el que dice Marcet en el video, que lo facilitó, dijo, agarró una plata y me avisó que me iban a venir a buscar. A su vez tiene todo el respaldo de la policía. No se sabe si es respaldo real, no se sabe si en realidad están esperando para que termine la investigación y después enjuiciarlo. No se sabe si es una mentira de Marcet también, porque en este medio, para perseguirlo, también tiene que generar estrategia para eso. ¿Y ahora dónde puede estar Marcet? Esa es la pregunta. Sabiendo un poco cómo se mueve, hemos dicho, no se le puede quitar el mérito de su inteligencia para moverse, para escabullirse, porque logró un pasaporte en Emiratos Árabes Unidos, se fugó y por 2 años prácticamente no tuvimos novedades de él. Sí. ¿Dónde puede estar? Lo que dice, obviamente, estas personas llegan ahí por algo, no es que llegan ahí tampoco de casualidad y tienen esta capacidad, estas habilidades para hacerlo. Lo que dicen es que todavía puede estar en Santa Cruz, ¿no? Supuestamente hay todo un despliegue de más de 2000 policías por Bolivia que lo van a buscar y están diciendo que haya quien caiga, no importa, incluso también están persiguiendo funcionarios corruptos porque en algún momento, o sea, alguien le abrió la puerta, alguien avisó, alguien hizo algo, pero siguen diciendo que puede estar en Santa Cruz. Ahora se encontró anoche una camioneta en el aeropuerto Viru Viru ahí de Santa Cruz, pero también hay información que están estos narcos grandes que forman parte del clan, que es un brasileño y un paraguayo, que también estaban en Santa Cruz. Entonces, lo que se sabe hasta ahora es que parece que hay como un cónclave, una reunión para decir, bueno, ¿qué hacemos? Ahora estamos hablando que es Marcet, su esposa o su compañera y sus 4 hijos. Sí, 3, creo que son 3. Bueno, no sé, se manejan 4 ahora, por eso... Habría otro menor más, no sé. Sí, sí, bueno, el medio hermano. 4 niños. Sí.
¿Qué pasa para moverse todo ese clan, no? Porque digo, se van por separado, no debe ser tan sencillo poder huir siendo de esa cantidad de personas y con menores además, ¿no? No, a ver, hay toda una logística, ellos tienen muchísima plata para moverse y generar, si tienen la capacidad de dejar 4 camionetas de alta gama por todos lados, que a su vez, por ejemplo... Bueno, si tiene un patrimonio de 500 millones de dólares, creo que... Las ganancias, ahora por ejemplo... 4 camionetas. Sí, allanaron una casa con uno de los autos de Marcet y había $400.000 dentro de la casa, en efectivo, ¿no? Entonces se genera... Tienen para comprar voluntades, para pasar un funcionario de aduana y a su vez... a ver, todas las organizaciones se montan sobre la experiencia que han tenido en años anteriores y otras organizaciones, ¿no? Estos contactos y todo. Uno dice, bueno, ¿cómo generan todo esto? Hay un piloto que ahora lo encontraron, que él tenía, que Marcet le compró 40 avionetas y él hizo más de 1000 vuelos, lo contó ahora, en América del Sur para llegar y traer cocaína. O sea, estamos hablando de una logística muy importante. Y allí, ya nos tenemos que despedir, pero la última que me había quedado pendiente, el puerto de Montevideo, ¿qué rol juega? Y muy importante, porque en realidad cuando se hacen sobre todo los... muy importante lamentablemente, porque está saliendo en las noticias, todo cuando llegan todos los cargamentos a Europa y a África también, vienen desde el puerto de Montevideo. Hay un tema, generalmente vienen con bandera paraguaya, pasan por Uruguay, y lo que no se sabe ahora y se está tratando de investigar es el tema de dónde y cuándo se empiezan, digamos, a lo que se llama contaminar los contenedores, ¿no? Si hay una cuestión de se amenaza a empresarios para decirle, bueno, vos pasa esto en silencio, o en realidad hay empresarios que también están involucrados en eso, por eso también hay que averiguarlo, y siempre viene con bandera uruguaya. Pasa que el tema de los escáneres, el tema de los funcionarios que no alcanzan, si uno se pone a fijar la cantidad de funcionarios que hay, no solo en el puerto, sino en las aduanas también en Uruguay, es mínimo y escaso, por más que sea la mejor voluntad que tengan esas personas, que sean funcionarios intachables, no le hayan amenazado, sean incorrompibles, pasan igual. ¿Qué cantidad de contenedores se controlan realmente? Y se habla de un 10%. O sea, 1 de cada 10. Sí, los escáneres que nunca terminan de instalarse, de funcionar, etcétera, ¿no? Siempre hay algo, un tema distinto. Siempre, sí, es que no sirve ese control. Y también se habla de que cuando pasan 10, digamos, contenedores de cocaína, con que pase uno ya alcanza y da para Claro, el y negocio. era lo que la otra vez hablaba con funcionarios del puerto, decían eso. Para el empresario, incluso hasta caer a veces, primero es difícil que te agarren, porque capaz que pasa 5 y no te agarra ninguno, o pasan 3 en cada uno de los viajes. Es dificilísimo que te arriesgas a una pena de tanto tiempo, que después que salgas tenés garantizada la plata igual. O sea, Claro. es muy difícil combatir el narcotráfico. Sí, lo que se ha dado, esto que sabemos desde Nixon,